El gato apareció de la nada, un demonio naranja de ojos amarillos que cruzó la cocina de la mansión Vega como una bala de cañón peluda, saltando directamente sobre la torre de ollas de cobre que Esperanza acababa de apilar con tanto cuidado. ¡No, no, 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 no! El estruendo fue apocalíptico. Ollas, sartenes, cacerolas y cucharones volaron en todas direcciones, mientras Esperanza, en un intento desesperado por atrapar algo, lo que fuera, resbaló sobre un charco de aceite que no había visto, giró sobre sí misma como una bailarina borracha y aterrizó de espaldas directamente sobre el saco de harina que descansaba abierto junto al fogón. La nube blanca que se elevó habría hecho palidecer al mismísimo Vesubio. Cuando el polvo, literalmente, se asentó, Esperanza yacía en el suelo como un ángel caído, cubierta de pies a cabeza en harina, rodeada de un cementerio de utensilios de cocina, mientras el gato naranja la observaba desde lo alto de una alacena con expresión de absoluta satisfacción. «Maldito seas, Lucifer», gruñó, escupiendo harina. Sí, el gato se llamaba Lucifer, y sí, se había ganado el nombre con creces. Fue en ese preciso momento, con el trasero adolorido, el orgullo hecho añicos y la certeza de que la señora Remedios la iba a desollar viva, cuando la puerta de la cocina se abrió, y entró él. Esperanza levantó la vista desde su posición en el suelo, muy poco digna, había que admitirlo, y se encontró con el hombre más imponente que había visto en sus 20 años de vida. Alto, absurdamente alto, con hombros anchos que parecían diseñados para cargar el peso del mundo y una mandíbula tan perfectamente esculpida que daban ganas de morderla. Llevaba el cabello negro peinado hacia atrás, brillante bajo la luz matutina, y vestía de negro de pies a cabeza, como si estuviera de luto permanente, o simplemente quisiera que el mundo supiera que era demasiado importante para perder tiempo eligiendo colores. Pero fueron sus ojos los que la dejaron sin aliento. Ámbar, del color del brandy añejo, del caramelo derretido, de las hojas de otoño al atardecer, y estaban fijos en ella con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera completamente desnuda, lo cual, considerando que estaba cubierta de harina y probablemente tenía una olla incrustada en alguna parte del cuerpo, era casi preferible. ¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí? Su voz, Dios santo, su voz, profunda, aterciopelada, con un toque de autoridad que hizo que algo en el vientre de Esperanza se contrajera de una manera muy inapropiada para una criada tirada en el suelo de una cocina. «Yo, el gato», balbuceó, señalando vagamente hacia Lucifer, que había elegido ese momento para comenzar a lamerse una pata con estudiada indiferencia. Entró corriendo y yo intenté, pero entonces las ollas y el aceite y... Deja de balbucear y levántate. No era una sugerencia, era una orden. Y algo en el tono de ese hombre hizo que Esperanza obedeciera antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba haciendo. Se incorporó con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha, considerando las circunstancias, y se sacudió la harina del delantal. Un gesto completamente inútil, ya que seguía pareciendo un fantasma con aspiraciones de empleada doméstica. ¿Y bien? El hombre cruzó los brazos sobre ese pecho ridículamente amplio. ¿No vas a disculparte? Esperanza parpadeó. ¿Disculparme? ¿Por qué? Los ojos de él se estrecharon. Por este espectáculo, por el ruido, por interrumpir mi mañana con este desastre. Algo se encendió en el pecho de Esperanza, algo que probablemente debería haber mantenido apagado, considerando que ese hombre era claramente alguien importante y ella era solo una criada que acababa de convertir la cocina en zona de guerra. Con todo respeto, señor, no he interrumpido nada. Usted es quien ha entrado en la cocina. Y el responsable del desastre es ese demonio con patas. Señaló a Lucifer, que maulló como si entendiera perfectamente que lo estaban acusando y no le importara en absoluto. Así que si quiere disculpas, le sugiero que se las pida al gato. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. El hombre la miraba con una expresión indescifrable. Durante un segundo, Esperanza estuvo segura de que iba a despedirla en el acto. La echarían a la calle sin referencias, sin nada.
Tendría que volver a buscar trabajo fregando pisos en alguna posada de mala muerte, si es que alguien la aceptaba después de esto. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. La comisura de los labios del hombre se elevó. Apenas 1 milímetro, apenas perceptible, pero suficiente para transformar su rostro de escultura de mármol a algo casi humano. «Tienes agallas», dijo, y había algo en su voz que sonaba peligrosamente parecido a la admiración. «¿Cómo te llamas?» «Esperanza, señor. Esperanza Morales. Esperanza». Lo pronunció como si estuviera probando el sabor de la palabra. Esperanza, la del desastre con las ollas. Si va a ponerme un apodo, al menos que sea uno más digno. Esta vez, la sonrisa fue innegable. Breve, fugaz, pero real. «Eres nueva aquí. Llevo 3 meses, señor. 3 meses, y ya has conseguido destruir mi cocina. Impresionante. Técnicamente la cocina está intacta. Solo he redecorado el suelo con utensilios». El hombre soltó un sonido que podría haber sido una risa contenida o un gruñido de frustración. Era difícil saberlo. «Limpia esto», ordenó girándose hacia la puerta. «Y Esperanza», ella alzó la barbilla. «Señor, la próxima vez que quieras culpar al gato, asegúrate de que no haya testigos que vean que fuiste tú quien dejó el aceite en el suelo». Y se marchó, dejando la boquiabierta, cubierta de harina, y con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo en Barcelona. «Niña», la voz de la señora Remedios estalló a sus espaldas como un trueno. «¿Se puede saber qué demonios ha pasado aquí?» Esperanza se giró preparándose para el sermón de su vida. «El gato, señora». El gato entró corriendo y... «¡El gato! Siempre el maldito gato!». La cocinera, una mujer rotunda de brazos como jamones y temperamento volcánico, la miraba con ojos asesinos. Y encima, el señor barón ha tenido que presenciar este espectáculo. El barón de Valdecumbres en persona. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? El barón de Valdecumbres. Ese hombre de ojos de ámbar y sonrisa imposible era el mismísimo Sebastián Aurelio de Vega y Mendoza, el heredero de la casa bancaria más poderosa de España, el dueño de esta mansión. ¿El barón?», repitió Esperanza con voz estrangulada. «¿Ese era el barón?». «Pues claro que era el barón. ¿Quién más iba a ser? ¿El fantasma de las navidades pasadas?». La señora Remedios levantó las manos al cielo. «Y encima hoy, que es su cumpleaños. 32 años cumple el señor, y tú decides celebrarlo destruyendo su cocina». «¿Su cumpleaños? ¿Estás sorda además de torpe?». «Sí, su cumpleaños. Aunque nadie en esta casa lo menciona porque al varón no le gusta. Dice que le importa un comino». La cocinera bufó. Como si alguien pudiera no importarle su propio cumpleaños. Lo que pasa es que el pobre hombre está más solo que la una, y le duele que se lo recuerden. Algo se removió en el pecho de Esperanza. Una punzada de algo que se parecía demasiado a la compasión. ¿Nadie lo felicita? Nadie. Órdenes suyas. Aunque yo siempre digo que es de lo más triste. La señora Remedios sacudió la cabeza. «En fin, deja de hacer preguntas y limpia este desastre antes de que doña Patricia baje y nos mate a las 2. Esperanza asintió y se puso a trabajar, pero su mente estaba en otra parte. El barón de Valdecumbres cumplía años hoy, y nadie en toda esa mansión inmensa, llena de sirvientes y lujo, pensaba hacer absolutamente nada al respecto. «Qué triste», pensó mientras recogía las ollas. «Tener todo el dinero del mundo y que nadie recuerde tu cumpleaños». Una idea comenzó a formarse en su cabeza, una idea probablemente estúpida, casi con seguridad inapropiada y definitivamente arriesgada. Pero Esperanza nunca había sido buena siguiendo las reglas. El Banco Vega e Hijos ocupaba un edificio imponente en la Puerta del Sol, con columnas de mármol y puertas de bronce que parecían diseñadas para intimidar a cualquiera que osara cruzarlas sin una fortuna considerable en el bolsillo. Sebastián pasó la mañana encerrado en su despacho del 2º piso, negociando con los banqueros ingleses una alianza que expandiría sus operaciones hasta las colonias de las Indias Orientales. Los números danzaban ante sus ojos, miles de reales, libras esterlinas, porcentajes de interés. Era un lenguaje que dominaba a la perfección, un mundo donde todo tenía sentido, donde las emociones no tenían cabida. Pero por alguna maldita razón, su mente insistía en volver a aquella cocina.
a aquellos ojos oscuros que lo habían desafiado sin una pizca de miedo, a aquella voz que le había sugerido a él que le pidiera disculpas a un gato. Ridículo, completamente ridículo. A mediodía, cuando los ingleses se marcharon satisfechos con el acuerdo preliminar, Sebastián se permitió un momento de respiro. Se acercó a la ventana y contempló el bullicio de la plaza. Vendedores, damas con sombrillas, caballeros a caballo, niños correteando entre los carruajes. Vida, tanta vida allá abajo, y él aquí arriba, observándola como quien mira una obra de teatro desde el palco más alejado. 32 años, pensó. ¿Y qué tengo que mostrar por ellos? Un imperio financiero, una mansión vacía, un corazón que había olvidado cómo latir por algo que no fueran los negocios, y ahora, inexplicablemente, el recuerdo de una criada cubierta de harina. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo. Necesitaba concentrarse. Regresó a la mansión a media tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia los tejados madrileños. Don Ramiro detuvo el carruaje frente a la entrada principal y Sebastián descendió con la agilidad de quien ha repetido el gesto miles de veces. «Buenas tardes, señor barón», lo recibió doña Patricia en el vestíbulo. «¿Desea que le sirvan la cena en el comedor o en su despacho?» «En el despacho, tengo correspondencia que revisar». «Como ordene, señor». Subió las escaleras sin prisa, aflojándose el nudo de la corbata. El despacho personal era su refugio, una habitación forrada de libros y mapas, donde podía quitarse la máscara que llevaba ante el mundo. Abrió la puerta, entró y se detuvo en seco. Sobre su escritorio de caoba, entre pilas de documentos y libros de contabilidad, había un pequeño pastel. Era modesto, casi humilde en comparación con las elaboradas confecciones que servían en los banquetes de la aristocracia. Bizcocho sencillo, cubierto con una capa irregular de mermelada de albaricoque y decorado con unas pocas almendras dispuestas en forma de estrella, flor, era difícil decirlo. Junto al pastel, una vela de cera de abeja esperaba ser encendida y un pequeño papel doblado descansaba apoyado contra el plato. Sebastián se acercó lentamente, como si el pastel pudiera morderle. Tomó el papel y lo desdobló. «Señor barón, feliz cumpleaños. No sé si es apropiado que una simple criada haga esto, pero me pareció muy triste que nadie recordara. Es solo un bizcocho sencillo, pero lo hice con buenos deseos. Mi madre decía que los dulces hechos con cariño saben mejor que los hechos con dinero. Espero no haberle ofendido. Con respeto, Sebastián leyó la nota 3 veces, luego una cuarta. La muchacha de la cocina, la del desastre con las ollas, la que lo había mirado directamente a los ojos con una audacia impropia de su posición, la que le había dicho que le pidiera disculpas a un gato. Esperanza. Un sentimiento extraño comenzó a expandirse en su pecho. No sabía cómo llamarlo porque hacía demasiado tiempo que no lo experimentaba. Conmoción, ternura, confusión. ¿Cuánto tiempo llevaba sin que alguien hiciera algo así por él? No por su dinero, no por su título, no por lo que podía ofrecerles, sino simplemente porque sí. Tomó el pastel y lo olió. Almendras, miel, un toque de canela. Olía a hogar, aunque él no recordaba ya lo que eso significaba. Con dedos casi temblorosos, arrancó un pequeño trozo y se lo llevó a la boca. Era el mejor bizcocho que había probado en su vida. No era perfecto. La masa estaba ligeramente desigual. La mermelada se había corrido por un lado, y las almendras formaban una figura que nadie podría identificar, pero cada bocado contenía algo que el dinero no podía comprar: genuina bondad. Se dejó caer en su sillón, sosteniendo todavía el trozo de bizcocho, y por primera vez en años, Sebastián Aurelio de Vega y Mendoza sintió que algo se resquebrajaba en el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón. Abajo, en las cocinas, Esperanza fregaba los últimos platos de la cena con el corazón en un puño. «¿Se puede saber qué te pasa, niña?», preguntó Lupe, la otra ayudante de cocina, una muchacha regordeta de mejillas coloradas. «Llevas toda la tarde como alma en pena». «Nada, no me pasa nada». «Ya, y yo soy la duquesa de Alba. Venga, suéltalo». Esperanza suspiró, secándose las manos en el delantal. «He hecho una tontería, Lupe, una tontería enorme. ¿Más grande que lo de las ollas de esta mañana?» «Mucho más grande».
Le contó lo del pastel en susurros, mirando constantemente hacia la puerta por si aparecía la señora Remedios. Cuando terminó, Lupe la miraba con los ojos como platos. «¡Estás loca!», exclamó. «Completamente loca. Un pastel para el varón, en su despacho privado. Si se entera doña Patricia, te echa a la calle. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Y si se lo toma a mal? ¿Y si piensa que estás intentando, no sé, seducirlo o algo así?» Esperanza se ruborizó violentamente. «No seas boba, solo quería... Es que me dio pena, ¿sabes? Toda esa casa enorme, todos esos criados, y nadie se acordó de su cumpleaños. Ni siquiera doña Patricia, que lo sabe todo de todos». Lupe negó con la cabeza, pero su expresión se suavizó. «Tienes un corazón demasiado grande para este trabajo, Esperanza. Eso te va a traer problemas». «Ya lo sé», repitió ella frotándose los ojos. «Ya lo sé». Terminaron de limpiar en silencio y se retiraron a sus habitaciones en el ático de la servidumbre. Esperanza se tumbó en su estrecho catre, mirando las vigas del techo mientras la luna se colaba por la ventana. Pensó en el varón, en sus ojos de ámbar, fríos como el invierno, en la forma en que la había mirado aquella mañana, como si la viera realmente, aunque solo fuera por un instante, en esa casi sonrisa que había transformado su rostro de piedra en algo casi humano. «Es un hombre triste», pensó. «Tiene todo lo que el mundo puede ofrecer, y aún así está completamente solo». Se durmió sin saber que 2 pisos más abajo, el dueño de aquella mansión sostenía todavía su nota entre los dedos, leyéndola por 10ª vez, mientras el bizcocho a medio comer esperaba sobre el escritorio. Y por primera vez en muchos años, Sebastián Aurelio de Vega y Mendoza se fue a dormir pensando en algo que no eran números ni estrategias. Se fue a dormir pensando en una muchacha desastrosa que le había dicho que le pidiera disculpas a un gato y que después le había horneado un pastel de cumpleaños simplemente porque le pareció triste que nadie lo recordara. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid, con nubes amenazantes que prometían lluvia antes del mediodía. Esperanza se levantó antes del alba, como cada día, y bajó a las cocinas con el estómago encogido por los nervios. No había dormido bien. Cada crujido de la casa la había sobresaltado, convencida de que venían a echarla por su atrevimiento. Pero las horas habían pasado sin incidentes, y ahora, mientras avivaba el fuego del fogón y ponía el agua a hervir, comenzaba a albergar una pequeña esperanza de que quizás, solo quizás, el varón hubiera ignorado su regalo. «Buenos días, dormilona», la saludó la señora Remedios entrando con su habitual energía. «Hoy tenemos trabajo extra. El varón ha ordenado que se prepare el salón azul para recibir visitas esta tarde». «¿Visitas, señora?» «El conde de Miraflores y su hija». «Asuntos de negocios, supongo. Aunque todos sabemos lo que realmente busca el conde», la cocinera hizo un gesto elocuente, «lleva meses intentando casar a esa niña con el varón, como si no hubiera suficientes cazafortunas en Madrid». Esperanza sintió una punzada extraña en el pecho. «La hija del conde». «En fin», continuó la señora Remedios, «necesito que prepares las pastas de almendra que tanto le gustan a la señorita. Y por el amor de Dios, intenta no tirar nada hoy». «Sí, señora». Se puso a trabajar de inmediato, agradecida por tener algo que ocupara sus manos y su mente. Mientras mezclaba la harina con las almendras molidas, se obligó a apartar cualquier pensamiento sobre el varón. «¿Qué te importa a ti si viene una señorita elegante?», se reprendió. «Tú eres una criada, él es un varón. No hay nada más que decir». Pero la punzada en el pecho no desaparecía. A media mañana, cuando el aroma de las pastas recién horneadas llenaba la cocina, la puerta se abrió de golpe. Esperanza levantó la vista, esperando ver a Lupe o a alguna de las doncellas. Se encontró con los ojos ámbar del varón. El tiempo pareció detenerse. Sebastián estaba en el umbral de la cocina, un lugar donde probablemente no había puesto los pies en años, vestido con un elegante traje de montar que acentuaba la anchura de sus hombros. Su expresión era indescifrable, como siempre, pero había algo diferente en su mirada, algo que Esperanza no sabía interpretar. La señora Remedios casi dejó caer la olla que sostenía. «Señor varón», exclamó haciendo una reverencia apresurada. ¿Qué se le ofrece? ¿Hay algún problema con el desayuno?» «Ninguno», respondió él.
sin apartar los ojos de Esperanza. «Vengo a hablar con tu ayudante». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. La señora Remedios miró a Esperanza con una mezcla de horror y confusión. Lupe, que estaba pelando patatas en un rincón, se quedó paralizada con el cuchillo en el aire. ¿Con Esperanza, señor? ¿Hay alguna otra ayudante en esta cocina? No, señor, pero... La cocinera tragó saliva. ¿Ha hecho algo malo la muchacha? Le aseguro que si es así, yo personalmente me encargaré de... No ha hecho nada malo. Por primera vez, algo parecido a la impaciencia cruzó el rostro del varón. Simplemente deseo hablar con ella, a solas. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo sabe lo del pastel, va a despedirme. Por supuesto, señor, balbuceó la señora Remedios. Esperanza, acompaña al señor varón y límpiate las manos primero, por Dios. Con dedos temblorosos, Esperanza se quitó el delantal y se limpió las manos en un paño. Sentía las miradas de todos clavadas en su espalda mientras seguía al varón fuera de la cocina. Sus piernas apenas la sostenían. Sebastián la condujo por el pasillo de servicio hasta una pequeña salita que Esperanza nunca había visto. Un espacio íntimo con un ventanal que daba al jardín interior. Cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia ella. «Mírame», ordenó. Esperanza obedeció, alzando la barbilla con un resto de dignidad que no sabía de dónde sacaba. Sus ojos oscuros encontraron los de él, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir. «¿Fuiste tú?», preguntó Sebastián. «¿El pastel?». No tenía sentido mentir. «Sí, señor». «¿Por qué?». La pregunta la tomó desprevenida. Había esperado reproches, quizás incluso gritos, no esa simple palabra, pronunciada con una curiosidad casi infantil. Porque nadie más lo recordó, señor». Sebastián frunció el ceño. «¿Y qué te importa a ti si alguien lo recuerda o no?». Esperanza se mordió el labio, buscando las palabras correctas. «Mi padre murió cuando yo tenía 10 años», dijo finalmente. «Era pescador y una tormenta se llevó su barca. Después de eso, mi madre trabajó como lavandera para mantenernos. Nunca teníamos dinero para nada, pero ella siempre se las arreglaba para hacerme un dulce en mi cumpleaños, aunque fuera solo un trozo de pan con miel». Hizo una pausa, sintiendo el escozor de las lágrimas. Decía que todos merecen sentirse especiales, al menos un día al año. El silencio se extendió entre ellos. Sebastián la observaba con una intensidad que la hacía sentir desnuda, expuesta. «Tu madre suena como una mujer sabia». «Lo era, señor, murió hace 2 años». «Lo siento». Y lo extraño era que parecía decirlo en serio. Sebastián se acercó un paso, y Esperanza tuvo que resistir el impulso de retroceder, no por miedo, sino por algo mucho más peligroso, por la forma en que su corazón se aceleraba con su proximidad. «El pastel estaba delicioso», dijo él, y había una suavidad en su voz que ella no había escuchado antes. «Ha sido el mejor regalo que he recibido en muchos años. Quizás el único regalo genuino». Esperanza sintió que el rubor le subía por las mejillas. «Solo era un bizcocho sencillo, señor. Nada digno de un varón». «Ahí te equivocas». Los ojos de Sebastián brillaron con algo indefinible. Era exactamente digno de un varón que había olvidado lo que significa que alguien piense en él sin esperar nada a cambio. Antes de que Esperanza pudiera responder, se oyeron voces en el pasillo. Sebastián se apartó bruscamente, como si acabara de darse cuenta de lo cerca que estaban. «Vuelve a tus tareas», ordenó, recuperando su tono formal. «Y... gracias, Esperanza». Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Sonó como música. Esa tarde, Esperanza tuvo que servir las pastas en el salón azul, una tarea que normalmente correspondía a las doncellas, pero que la señora Remedios le asignó como castigo por su misteriosa conversación con el varón. El conde de Miraflores resultó ser un hombre corpulento de bigotes engominados y risa estridente. Su hija Valentina era todo lo contrario, delgada como un junco, con rizos rubios perfectamente arreglados y unos ojos azules que miraban todo con un aburrimiento estudiado. Era hermosa, sin duda, con esa belleza fría y pulida de las estatuas de mármol. Esperanza la odió instantáneamente. «Sebastián, querido», ronroneó Valentina usando el nombre de pila, con una familiaridad que hizo rechinar los dientes de Esperanza. «Hace una eternidad que no te vemos en los salones.
La temporada está siendo de lo más tediosa sin tu presencia. Los negocios me mantienen ocupado, respondió el varón con cortesía distante. Oh, siempre tan dedicado. Valentina se inclinó hacia él, ofreciendo una vista generosa de su escote. Pero un hombre de tu posición necesita distracciones. El baile de los Mendoza es la semana próxima. Papá y yo esperamos verte allí. Esperanza, que estaba sirviendo el té con toda la invisibilidad que su posición requería, sintió la mirada de Valentina posarse sobre ella con desdén. ¿Qué clase de servicio es este? La voz de la señorita se volvió cortante. Esta chica tiene harina en el cabello. Es de lo más inapropiado. Esperanza se llevó la mano a la cabeza, mortificada. En su prisa por atender la llamada, no había tenido tiempo de revisar su aspecto. «Discúlpeme, señorita», murmuró, bajando la mirada. «Disculpas no aceptadas. Varón, deberías hablar con tu ama de llaves sobre el estado de tu servidumbre. Una casa como esta merece un nivel más alto de...» «Esperanza es una de mis mejores empleadas», interrumpió Sebastián, y su voz cortó el aire como una hoja de acero. «Y está sirviendo el té de manera perfectamente adecuada. Si la harina en su cabello te molesta, quizás prefieras tomar el té en otra parte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina palideció. El conde carraspeó incómodamente, y Esperanza sintió que el corazón le iba a estallar en el pecho. El varón la había defendido delante de todos, a ella una simple criada. «Yo, por supuesto que no quise». Valentina intentó recuperar la compostura. Solo comentaba que... «Puedes retirarte, Esperanza», dijo Sebastián mirándola por primera vez desde que había entrado en la habitación. «Y gracias por el té». Esperanza hizo una reverencia y salió del salón con piernas temblorosas. Pero antes de cerrar la puerta, sus ojos se encontraron con los del varón por un breve instante. Y en ese instante, algo pasó entre ellos. Algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Los días que siguieron fueron extraños, como si la mansión entera contuviera el aliento a la espera de algo que nadie sabía definir. Esperanza intentaba mantener su rutina habitual, levantarse al alba, trabajar en las cocinas, evitar desastres con las ollas, pero algo había cambiado. Ahora, cada vez que cruzaba un pasillo, sentía una anticipación nerviosa en el estómago. Cada puerta que se abría podía revelar al varón, y aunque sabía que era una locura, no podía evitar buscarlo con la mirada. Lo peor era que él parecía estar haciendo lo mismo. 3 días después del incidente del té, Esperanza estaba sacudiendo las alfombras del pasillo de servicio cuando una voz la sobresaltó. «¿Sabes leer?». Se giró bruscamente. Sebastián estaba apoyado contra el marco de una puerta, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la curiosidad y algo más oscuro. «Sí, señor. Mi madre me enseñó». «¿Y escribir?». «También, señor. Y algo de números». Sebastián asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. «Ven conmigo». No era una petición. Esperanza dejó el sacudidor y lo siguió, el corazón latiéndole en la garganta. La condujo hasta la biblioteca, una habitación que ella solo había visto desde fuera, llena de estanterías que llegaban hasta el techo y volúmenes encuadernados en cuero que valían más que todo lo que ella poseía. Había un fuego crepitando en la chimenea y un olor a papel viejo y cera de abeja que resultaba extrañamente reconfortante. «Siéntate», dijo Sebastián, señalando un sillón junto a la ventana. Esperanza obedeció, sintiéndose completamente fuera de lugar con su uniforme de criada entre tanto lujo. El varón se sentó frente a ella, y por un momento ninguno de los dos habló. «Te he estado observando», dijo él finalmente. «¿Señor?». «Observando, desde lo del pastel». Sus ojos la taladraban. «Eres diferente a los demás criados. No solo porque cometes desastres espectaculares con las ollas, sino porque piensas». Esperanza no sabía si aquello era un cumplido o una acusación. «El otro día», continuó Sebastián, «te vi reorganizar la despensa mientras la señora Remedios estaba ocupada. Moviste todos los ingredientes de manera que quedaran más accesibles según la frecuencia de uso. Redujiste a la mitad el tiempo que tardaba en encontrar las cosas. Yo no sabía que me estuviera observando, señor. También te vi corrigiendo las cuentas del carnicero. El hombre nos estaba cobrando de más, y nadie se había dado cuenta excepto tú». Esperanza bajó la mirada, avergonzada.
No quise meterme donde no me llamaban, señor. Solo pensé que... Pensaste bien. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Dónde aprendiste a hacer cálculos así? Mi madre trabajó un tiempo en la tienda de un mercader. Me llevaba con ella y yo observaba, aprendía. Se encogió de hombros. Siempre me ha gustado entender cómo funcionan las cosas. Sebastián la miró durante un largo momento y Esperanza sintió que él estaba viendo algo que otros no veían. No a una criada torpe cubierta de harina, sino a la persona que había debajo. «Tengo una propuesta para ti», dijo él. «Mi secretario personal, don Aurelio, está enfermo. Los médicos dicen que necesita meses de reposo. Mientras tanto, necesito a alguien que me ayude con la correspondencia menor, que organice documentos, que lleve registros, alguien inteligente, discreto y que sepa leer y escribir». Esperanza lo miró sin comprender. «¿Me está ofreciendo un trabajo, señor?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad. Seguirías viviendo en la casa, pero tu posición cambiaría. Mejor salario, mejores condiciones y la posibilidad de aprender cosas que pocas mujeres de tu clase tienen ocasión de aprender». El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Pero, ¿por qué yo, señor? Hay muchas personas más cualificadas. Porque tú me hiciste un pastel de cumpleaños sin esperar nada a cambio», respondió Sebastián simplemente. «Y porque creo que eres capaz de mucho más de lo que el mundo te ha permitido demostrar». Esperanza sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Nadie, nunca, había creído en ella de aquella manera. «¿Qué dices?», preguntó Sebastián. «¿Aceptas?». «Sí», susurró ella. «Sí, acepto». Por primera vez desde que lo conocía, Sebastián sonrió. No una sonrisa cortés ni una mueca de compromiso, sino una sonrisa genuina que transformó su rostro y que hizo que Esperanza sintiera un vuelco en el estómago. «Entonces empezamos mañana. Te espero en mi despacho a las 8. Y Esperanza se levantó, tendiéndole la mano para ayudarla a incorporarse. «Intenta no derribar nada importante». Ella rió a pesar de sí misma, tomando su mano. El contacto fue breve, apenas unos segundos, pero fue suficiente para sentir el calor de su piel, la fuerza contenida de sus dedos. Cuando salió de la biblioteca, Esperanza sentía que flotaba. No sabía que, observándola desde las escaleras del servicio, doña Remedios la miraba con los ojos entornados y una expresión de profunda desaprobación. Y tampoco sabía que en algún lugar de Madrid, Valentina Montes acababa de enterarse de los rumores sobre cierta criada que estaba recibiendo atenciones muy particulares del barón de Valdecumbres. El escándalo estaba a punto de comenzar. Las primeras semanas en su nuevo puesto fueron un torbellino de aprendizaje para Esperanza. Cada mañana a las 8 en punto, se presentaba en el despacho del barón con su mejor vestido de trabajo, uno que doña Patricia le había proporcionado a regañadientes, de color gris oscuro y cuello alto, apropiado para su nueva posición. Y cada mañana, Sebastián la esperaba con una pila de documentos que habrían hecho llorar a un escribano profesional. «Esto es correspondencia de la sucursal de Barcelona», explicaba él, señalando un montón de cartas. «Necesito que las organices por fecha y urgencia. Esto otro son los registros de las inversiones del último trimestre. Y esto…» levantó un documento particularmente grueso. «Es el contrato con la Compañía de las Indias. Necesito que lo copies 3 veces, sin errores». Esperanza asentía, tomaba notas mentales y se sumergía en el trabajo con una dedicación que sorprendía incluso a ella misma. Descubrió que tenía talento para los números, que su mente ordenaba naturalmente la información en categorías lógicas y que podía detectar errores en los libros de cuentas que otros pasaban por alto. Pero lo que más la sorprendía era el varón mismo. El hombre frío y distante que había conocido en el vestíbulo de la mansión parecía transformarse dentro de las paredes de su despacho. No es que se volviera cálido exactamente. Sebastián seguía siendo formal, exigente y ocasionalmente cortante, pero había momentos en que bajaba la guardia, momentos en que sus ojos se suavizaban al explicarle algo, en que una sonrisa fugaz cruzaba sus labios cuando ella hacía una observación particularmente astuta. «Tienes una mente privilegiada»,
le dijo una tarde, después de que ella detectara una discrepancia en los registros que había pasado desapercibida durante meses. Es un desperdicio que hayas estado fregando ollas. Fregar ollas es un trabajo honrado, señor, respondió Esperanza, sin poder evitar una nota de desafío en su voz. No he dicho que no lo sea. He dicho que tu talento merece algo más. Sus miradas se encontraron, y por un instante el aire entre ellos se volvió espeso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue Esperanza quien apartó la vista primero. Debería terminar de copiar estos documentos, señor. ¿Sí?, murmuró él volviendo a sus propios papeles. Deberías. Pero ninguno de los dos pudo concentrarse durante el resto de la tarde. Los rumores, por supuesto, no tardaron en extenderse. En las cocinas, la señora Remedios observaba a Esperanza con una mezcla de recelo y preocupación maternal. «Ten cuidado, niña», le advirtió una noche, cuando Esperanza bajó a buscar algo de cenar. «Los hombres como el varón no se fijan en muchachas como nosotras para nada bueno. Solo soy su ayudante, señora, nada más. Ya. Y yo nací ayer». La cocinera suspiró. «Mira, no digo que él sea un mal hombre, pero es un hombre, y es noble, y tú eres joven y bonita. Esa combinación nunca termina bien para la muchacha». Esperanza quiso protestar, pero las palabras se le atragantaron. ¿Qué podía decir? ¿Que sus sentimientos por el varón eran puramente profesionales? Habría sido una mentira, y ella nunca había sido buena mintiendo. Fuera de la mansión, los rumores tomaban un cariz más malicioso. Valentina Montes, todavía escocida por el rechazo público en el Salón Azul, se había encargado de sembrar la semilla del escándalo en todos los salones de Madrid. «Es de lo más impropio», susurraba detrás de su abanico a quien quisiera escucharla. Una criada, trabajando en el despacho privado del varón, a solas con él durante horas. ¿Qué clase de trabajo estará haciendo?, me pregunto. Las damas de la alta sociedad asentían escandalizadas, encantadas de tener un nuevo chisme que masticar. «Siempre supe que el barón de Valdecumbres era un hombre extraño», añadía la condesa de Ribadesella. «Demasiado reservado, demasiado frío. Los hombres así siempre esconden algo. Dicen que la muchacha es bastante bonita», apuntaba otra. «De origen humilde, por supuesto, pero con cierto encanto rústico. ¡Qué horror! Y pensar que la temporada pasada se rumoreaba que pediría la mano de mi Catalina». Los rumores llegaron, inevitablemente, a oídos del varón. Una mañana, Esperanza entró en el despacho para encontrarlo de pie junto a la ventana, con una carta arrugada en el puño y una expresión tormentosa en el rostro. «Señor, ¿ocurre algo?». Sebastián se volvió hacia ella, y por un momento sus ojos brillaron con una furia que la hizo retroceder un paso. «¿Has oído los rumores?», preguntó bruscamente. Esperanza bajó la mirada. «He oído algunas cosas, señor». «¿Qué cosas exactamente?». Que la gente habla sobre nosotros, sobre mi posición aquí». Sebastián soltó una risa amarga. «Habla es quedarse corto. Según esta carta de mi querida prima Eugenia, soy la comidilla de todos los salones de Madrid. Al parecer estoy deshonrando el nombre de mi familia al mantener una relación escandalosa con una criada de dudosa reputación». Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Señor, si mi presencia aquí le causa problemas, ¿Puedes qué? ¿Marcharte? ¿Volver a las cocinas?». Sebastián cruzó la habitación en dos zancadas, deteniéndose tan cerca de ella que Esperanza podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Eso es lo que quieres?». «No», susurró ella, y la palabra salió antes de que pudiera detenerla. «Entonces no vuelvas a sugerir algo así». Su voz se suavizó, y algo en su mirada cambió. «Los rumores me importan un comino, Esperanza. Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad y tú también». «¿Y cuál es la verdad, señor?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Sebastián abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta se abrió y doña Patricia entró con una bandeja de correspondencia. «Señor varón, ha llegado la invitación para el baile de los Mendoza. La duquesa solicita confirmación de su asistencia». Sebastián se apartó de Esperanza como si acabara de recibir una descarga eléctrica. «Dile que asistiré», respondió con voz ronca. «Y Patricia, que nadie nos interrumpa durante la próxima hora. Tenemos trabajo que terminar».
El ama de llaves lanzó una mirada cargada de significado hacia Esperanza antes de retirarse. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como un disparo en el silencio. Ni Sebastián ni Esperanza volvieron a mencionar los rumores ese día, pero algo había cambiado entre ellos. Una línea invisible había sido cruzada y ambos lo sabían. El baile de los Mendoza era el evento más esperado de la temporada. La familia, una de las más antiguas y respetadas de Castilla, abría las puertas de su palacete madrileño una vez al año para una celebración que reunía a lo más granado de la aristocracia española. Esperanza lo supo porque llevaba días escuchando a las doncellas hablar de ellos sin parar. Dicen que este año habrá una orquesta traída de Viena, comentaba Lupe mientras ayudaba a planchar los manteles, y que la duquesa ha encargado flores de los invernaderos reales. «¿Y a nosotras qué nos importa?», respondía otra criada. «No es como si fuéramos a ir». Esperanza guardaba silencio, concentrada en su trabajo, pero su mente no dejaba de volver al varón, a la forma en que la había mirado el día de los rumores, a la pregunta que había quedado sin respuesta. ¿Cuál es la verdad? Ella conocía su propia verdad, aunque le daba terror admitirla incluso a sí misma. Se había enamorado de Sebastián Aurelio de Vega. Perdidamente, irremediablemente, estúpidamente enamorada de un hombre que estaba tan fuera de su alcance como las estrellas del cielo. La tarde antes del baile, Sebastián la mandó llamar a su despacho. «Cierra la puerta», ordenó cuando ella entró. Esperanza obedeció, el corazón latiéndole en la garganta. «Tengo algo para ti». Se acercó a su escritorio y abrió un cajón, sacando una caja alargada de terciopelo azul. Se la tendió sin decir palabra. «Señor, no puedo». «Ábrela». Con dedos temblorosos, Esperanza levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de seda blanca, descansaba el vestido más hermoso que había visto en su vida. Era de un tono dorado pálido, como miel al sol, con bordados de hilo de plata que formaban delicadas flores a lo largo del corpiño. El escote era recatado pero favorecedor, y la falda caía en capas suaves que susurraban promesas de elegancia. No entiendo», balbuceó ella. «Mañana por la noche vendrás conmigo al baile de los Mendoza». Esperanza levantó la vista, segura de haber oído mal. «¿Al baile? Pero, señor, yo no puedo. No soy... Eres mi asistente personal». La voz de Sebastián era firme, pero había un brillo en sus ojos que ella no supo interpretar. «Los Mendoza saben que don Aurelio está enfermo y que he contratado ayuda temporal. No hay nada impropio en que te presente en sociedad como parte de mi séquito profesional. Pero la gente hablará. La gente ya está hablando». Se acercó a ella, tanto que Esperanza tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «Prefiero que hablen de algo real que de sus propias invenciones». «¿Algo real?», repitió ella, apenas un susurro. Sebastián alzó la mano y con una delicadeza que contrastaba con su tamaño, le apartó un mechón de cabello del rostro. El contacto fue como fuego sobre su piel. «Esperanza». Su voz era ronca, casi dolorida. «Llevo semanas intentando convencerme de que esto es una locura, que eres mi empleada, que la diferencia entre nosotros es un abismo imposible de cruzar, pero cada vez que te veo, cada vez que escucho tu risa o tu voz, cada vez que me sorprendes con tu inteligencia o tu bondad». «Señor, Sebastián», corrigió él. «Cuando estemos solos, llámame Sebastián». Esperanza sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Esto no puede ser», susurró. «Soy una criada. Tú eres un varón. La sociedad nunca lo aceptará. Al diablo con la sociedad». Sus manos encontraron las de ella, entrelazando sus dedos. «He pasado toda mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, siendo el heredero perfecto, el hombre de negocios impecable, el noble intachable. ¿Y qué me ha dado eso? Una mansión vacía y un corazón que había olvidado cómo latir». Apretó sus manos. «Hasta que tú entraste en mi vida con tu pastel torcido y tu harina en el pelo y tus ojos que ven directamente a través de todas mis máscaras». Una lágrima rodó por la mejilla de Esperanza. «Sebastián, ven conmigo al baile», pidió él, y ya no era una orden sino una súplica. «Déjame mostrarte mi mundo. Déjame demostrarte que no me importa lo que digan. Déjame intentar ser digno de ti». «¿Digno de mí?», ella rió entre lágrimas. «Eres un varón. Yo soy la que debería...»
Tú eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Le sostuvo el rostro entre las manos. Y si el mundo no puede verlo, entonces el mundo está ciego. Se besaron. Fue un beso suave al principio, tentativo, como dos personas que aprenden un idioma nuevo. Pero pronto se volvió más profundo, más urgente, cargado de todas las palabras que no se habían dicho y todos los sentimientos que habían intentado negar. Las manos de Sebastián se deslizaron por su espalda, atrayéndola hacia él, mientras ella se aferraba a sus hombros como si fuera lo único sólido en un mundo que había perdido todo sentido. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. ¿Vendrás?, preguntó él apoyando su frente contra la de ella. Sí, susurró Esperanza. Iré contigo. Lo que ninguno de los dos sabía era que al otro lado de la puerta, una sombra se alejaba silenciosamente por el pasillo. Una sombra que había escuchado todo y que ya estaba planeando cómo usar esa información. Valentina Montes sonrió mientras subía a su carruaje. El baile de los Mendoza prometía ser muy interesante. La noche del baile de los Mendoza, Madrid brillaba bajo un cielo salpicado de estrellas. Los carruajes formaban una fila interminable frente al palacete, cada uno más lujoso que el anterior, mientras damas enjolladas y caballeros de impecable etiqueta descendían para unirse a la celebración más esperada del año. En su habitación del ático, Esperanza se miraba al espejo sin reconocerse. El vestido dorado se ajustaba a su figura como si hubiera sido hecho para ella, porque lo había sido, comprendió ahora, encargado secretamente por Sebastián semanas antes. Lupe le había recogido el cabello en un elaborado moño, adornado con pequeñas flores de azahar, dejando algunos rizos sueltos que enmarcaban su rostro. Sus mejillas no necesitaban colorete. El nerviosismo se encargaba de teñirlas de un rosa natural. «Estás preciosa», susurró Lupe, con los ojos brillantes, como una princesa de cuento. «Estoy aterrorizada», confesó Esperanza. «Normal, pero recuerda, eres tan buena como cualquiera de esas estiradas. Mejor incluso, porque tú tienes corazón». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Doña Patricia asomó la cabeza, y por un instante su expresión severa se suavizó al ver a Esperanza. «El señor barón la espera en el vestíbulo», anunció. «Y buena suerte, niña. La vas a necesitar». Esperanza bajó las escaleras con el corazón desbocado. Cada peldaño parecía una montaña, cada segundo una eternidad. Pero cuando llegó al vestíbulo y vio a Sebastián esperándola al pie de la escalera, todo lo demás desapareció. Él llevaba un traje negro de corte impecable, con chaleco de seda gris perla y una corbata perfectamente anudada. Su cabello oscuro brillaba bajo la luz de las velas y sus ojos de ámbar la miraban con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Estás...?» Sebastián se detuvo como si las palabras le fallaran por primera vez en su vida. «No hay palabras. ¿Es eso bueno o malo?», preguntó ella, intentando bromear para disimular los nervios. «Es...» Él extendió la mano para ayudarla a bajar los últimos escalones. «Es como ver el amanecer después de una vida entera en la oscuridad». Esperanza sintió que el rubor le subía hasta las orejas. «Vas a hacer que me tropiece si sigues diciendo cosas así. Entonces te atraparé». Sebastián le ofreció el brazo. «¿Lista?» «No, pero vamos de todas formas». El palacete de los Mendoza era un monumento al exceso aristocrático. Arañas de cristal del tamaño de carruajes colgaban del techo, derramando luz dorada sobre un mar de sedas, terciopelos y joyas que centelleaban como constelaciones. Una orquesta instalada en el balcón superior llenaba el aire con valses vieneses, mientras cientos de invitados conversaban, reían y, sobre todo, observaban. Cuando Sebastián y Esperanza cruzaron el umbral del gran salón, fue como si alguien hubiera detenido el tiempo. Las conversaciones se apagaron, las cabezas se giraron, los abanicos se alzaron para ocultar susurros que, sin embargo, llegaban claramente a los oídos de Esperanza. ¿Es ella? La criada. Pero si parece una dama de verdad, el descaro, presentarse aquí, del brazo del varón, habéis visto cómo la mira, es escandaloso. Esperanza sintió que las piernas le temblaban, pero la mano de Sebastián sobre la suya le transmitió una calma que no sentía. «Ignóralos», murmuró él inclinándose hacia su oído. «No merecen ni un segundo de tu atención.
Es fácil decirlo cuando no te están mirando como si fueras un bicho raro. Te están mirando porque eres la mujer más hermosa de esta sala. Sus ojos brillaron con algo parecido al orgullo, y porque saben que, comparadas contigo, ellas palidecen. Antes de que Esperanza pudiera responder, una figura se materializó frente a ellos. Valentina Montes, resplandeciente en un vestido de seda azul celeste que habría costado una fortuna, los miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sebastián, querido, qué sorpresa verte aquí». Su mirada se deslizó hacia Esperanza con un desprecio apenas disimulado y acompañado, nada menos. «¿No vas a presentarme a tu amiga?» «Valentina». La voz de Sebastián era cortante como el hielo. «Permíteme presentarte a la señorita Esperanza Morales, mi asistente personal». «Ah, sí, la famosa asistente». Valentina rió, un sonido musical y venenoso. «He oído tanto sobre ella. Dicen que tiene muchos talentos». El insulto velado flotó en el aire. Esperanza sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Sebastián dio un paso adelante, interponiéndose entre ambas mujeres. «Los únicos talentos que deberían importarte son su inteligencia, su eficiencia y su integridad, cualidades que me temo escasean en ciertos círculos de esta ciudad». Valentina palideció. A su alrededor, varios invitados ahogaron exclamaciones de sorpresa. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque estoy harto de la hipocresía». La voz de Sebastián se elevó lo suficiente para que los curiosos cercanos pudieran oírla. «Esta mujer vale más que todas las damas de alcurnia que se pasan el día inventando chismes y destruyendo reputaciones. Y el que tenga algo que decir al respecto puede decírmelo a la cara». El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza sintió que el corazón se le salía del pecho, una mezcla de terror y algo que se parecía peligrosamente a la adoración. Entonces, desde algún lugar de la multitud, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro, y otro más. No era un aplauso atronador, pero era suficiente para romper la tensión y hacer que Valentina, humillada, se retirara con una mueca de furia. «¿Bailas?», preguntó Sebastián volviéndose hacia Esperanza con la mano extendida. «No sé bailar el vals», confesó ella en un susurro. «Nunca he». «Entonces aprenderás esta noche. Confía en mí». La condujo hasta el centro de la pista, justo cuando la orquesta comenzaba una nueva pieza. Las parejas se apartaron, formando un círculo a su alrededor, y Esperanza se encontró de pronto siendo el centro de atención de toda la aristocracia madrileña. «Mírame a mí», ordenó Sebastián suavemente tomándola por la cintura. «Solo a mí. El resto no existe». Y entonces comenzaron a bailar. Al principio Esperanza tropezó, rígida de nervios, pero Sebastián la guiaba con una seguridad que hacía parecer fácil lo imposible. Poco a poco, sus cuerpos encontraron el ritmo, moviéndose como uno solo mientras la música los envolvía. Las miradas de los espectadores se desvanecieron, los susurros se apagaron, y solo quedaron ellos dos, girando bajo las arañas de cristal como si el mundo entero hubiera dejado de existir. «Lo estás haciendo perfectamente», murmuró él. «Tengo un buen maestro». Sebastián sonrió, y esa sonrisa fue como el sol después de la tormenta. Cuando la música terminó, el aplauso fue genuino. Incluso algunas de las damas que antes susurraban, la miraban ahora con algo parecido al respeto. Esperanza hizo una reverencia, tal como había visto hacer a las señoras, y sintió por primera vez en su vida que quizás, solo quizás, pertenecía a algún lugar. El camino de regreso a la mansión fue silencioso, pero no incómodo. Esperanza miraba por la ventanilla del carruaje, viendo pasar las calles de Madrid iluminadas por faroles, mientras intentaba procesar todo lo que había ocurrido. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián. «En que esta noche ha sido como un sueño», se volvió hacia él, «y en que mañana despertaré y todo habrá terminado». «¿Por qué habría de terminar?». «Porque los sueños siempre terminan». Su voz se quebró ligeramente. «Porque tú eres quien eres y yo soy quien soy, y por mucho que bailemos un vals, eso no va a cambiar». Sebastián se inclinó hacia adelante, tomando sus manos entre las suyas. «Tienes razón, no va a cambiar». Antes de que ella pudiera reaccionar, continuó. «Yo siempre seré el barón de Valdecumbres. Tú siempre serás la mujer que me hizo un pastel de cumpleaños cuando nadie más se acordó. Y eso, Esperanza,
Es exactamente lo que quiero. La sociedad nunca lo aceptará. La sociedad puede irse al infierno. Ella rió a pesar de sí misma. No puedes decir eso, eres un noble. Puedo decir lo que me plazca. Es una de las pocas ventajas de tener un título. Sus ojos brillaron en la penumbra del carruaje. Y lo que me place ahora mismo es decirte que te quiero, que llevo semanas queriéndote, que cada momento que paso contigo es el mejor momento de mi vida. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Esperanza sin que pudiera evitarlo. Sebastián, no tienes que decir nada, no tienes que responderme ahora, solo quería que lo supieras. Le acarició el rostro, secando sus lágrimas con el pulgar. Pase lo que pase, quería que supieras la verdad. El carruaje se detuvo frente a la mansión, pero ninguno de los dos se movió. ¿Puedo pedirte algo?», susurró Esperanza. «Lo que sea. Bésame otra vez». Sebastián no necesitó que se lo pidieran 2 veces. Este beso fue diferente al primero, más profundo, más urgente, cargado de todo lo que habían contenido durante semanas. Las manos de él se enredaron en su cabello, deshaciendo el elaborado peinado, mientras ella se aferraba a sus hombros como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Deberíamos entrar», murmuró él, aunque no hizo ningún movimiento para apartarse. «Deberíamos», coincidió ella, sin moverse tampoco. «Si no entramos ahora...». Sebastián cerró los ojos como si luchara consigo mismo. «No sé si podré controlarme». Esperanza tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. «¿Y si no quiero que te controles?». Los ojos de Sebastián se oscurecieron. «Esperanza, no sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo». Su voz era firme, aunque el corazón le latía como un tambor. «He pasado toda mi vida siendo prudente, haciendo lo correcto, siguiendo las reglas. Y esta noche por primera vez me he sentido viva, me he sentido yo misma». Hizo una pausa. «No quiero volver a ser la criada invisible que fregaba ollas. No contigo, no esta noche». Durante un largo momento, Sebastián no dijo nada. Luego, con un movimiento fluido, abrió la puerta del carruaje y descendió tendiéndole la mano. «Entonces ven conmigo». La condujo no hacia la entrada principal, sino hacia una puerta lateral que daba a un pasillo privado. Subieron escaleras silenciosas, atravesaron corredores vacíos hasta llegar a una habitación que Esperanza nunca había visto, los aposentos personales del varón. La estancia era amplia, dominada por una cama con dosel de terciopelo oscuro y una chimenea donde crepitaba un fuego bajo. Las ventanas daban al jardín, donde la luna llena bañaba las rosas de plata. Sebastián cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia ella. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo, y había una ternura en su voz que la desarmó por completo. «No quiero que hagas nada de lo que puedas arrepentirte». Esperanza se acercó a él y comenzó a desabrochar los botones de su chaleco, uno por uno. «La única cosa de la que me arrepentiría», susurró, «sería de no haber tenido el valor de hacer esto». Y entonces dejaron de hablar. Las manos de Sebastián encontraron los lazos de su vestido, deshaciéndolos con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de sus besos. La seda dorada cayó al suelo como agua, dejándola solo con la fina camisola que llevaba debajo. Él se detuvo un momento, contemplándola como si fuera la cosa más preciosa que hubiera visto jamás. «Eres hermosa», murmuró, «tan hermosa que duele mirarte». Ella le quitó la camisa, dejando al descubierto un torso que parecía esculpido en mármol. Músculos definidos bajo piel cálida, una línea de vello oscuro que descendía desde el pecho hasta perderse bajo la cintura del pantalón. Cayeron juntos sobre la cama, un enredo de extremidades y suspiros y caricias cada vez más audaces. Sebastián besó su cuello, sus hombros, el valle entre sus pechos, mientras ella arqueaba la espalda y susurraba su nombre como una plegaria. Cuando finalmente se unieron, Esperanza sintió que algo en su interior se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Había dolor, sí, pero también una plenitud que nunca había imaginado posible. Sebastián se movía dentro de ella con una mezcla de pasión y ternura, susurrándole palabras de amor al oído, besando las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Y cuando el placer los arrastró a ambos, gritando el nombre del otro en la oscuridad, Esperanza supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Más tarde,
Mientras yacían entrelazados bajo las sábanas de lino, Sebastián le acariciaba el cabello y ella escuchaba el latido de su corazón. «Te quiero», susurró él contra su pelo. «Dios, cómo te quiero». «Y yo a ti», respondió ella, «aunque esto sea una locura. Entonces seamos locos juntos». Fuera, el alba comenzaba a teñir el cielo de rosa. Un nuevo día estaba por comenzar, y con él, una nueva vida. Los días que siguieron al baile fueron una mezcla de dicha clandestina y tensión creciente. Esperanza y Sebastián habían aprendido a robarse momentos, miradas furtivas durante las horas de trabajo, roces de manos al intercambiar documentos y noches demasiado pocas para el gusto de ambos, en las que ella se escabullía hasta sus aposentos y el mundo exterior dejaba de existir. Pero el mundo exterior, por desgracia, no tenía intención de dejarlos en paz. Una semana después del baile, Sebastián recibió una visita inesperada. Esperanza estaba organizando la correspondencia en el despacho cuando la puerta se abrió de golpe y un hombre entró sin anunciarse. Era alto, de cabello entrecano y porte aristocrático, con unos ojos grises que irradiaban una autoridad acostumbrada a ser obedecida. «Tío Gonzalo», dijo Sebastián poniéndose de pie, «no sabía que estabas en Madrid. Llegué esta mañana». El hombre ni siquiera miró a Esperanza. «Tenemos que hablar, a solas». Sebastián intercambió una mirada breve con ella. «Esperanza, ¿puedes dejarnos un momento?» Ella asintió y salió del despacho, pero no se alejó demasiado. La puerta no estaba completamente cerrada y las voces le llegaban con claridad. «¿Has perdido completamente el juicio?» La voz del tío era cortante como un látigo. «Toda España habla del espectáculo que montaste en el baile de los Mendoza. Humillaste a la hija del conde de Miraflores delante de medio Madrid. ¿Y por quién? Por una criada. Esperanza no es una criada, es mi asistente. Es una don nadie, una muchacha sin nombre, sin familia, sin fortuna. ¿Tienes idea de lo que esto significa para nuestra casa? El apellido Vega ha sido sinónimo de prestigio durante generaciones, y tú lo estás arrastrando por el fango por un capricho». «No es un capricho». Hubo un silencio pesado. «Sebastián». La voz del tío se suavizó ligeramente. «Entiendo que la muchacha sea atractiva. Los hombres tenemos necesidades, y no hay nada de malo en satisfacerlas discretamente. Pero una cosa es tener una amante, y otra muy distinta es exhibirla en público como si fuera tu igual. No es mi amante». La voz de Sebastián era de acero. «O mejor dicho, no es solo mi amante. La amo, tío, y voy a casarme con ella». Esperanza sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Casarte?» El tío rió, una carcajada seca y desprovista de humor. «Estás delirando. El consejo familiar nunca lo permitirá. Perderás tu posición en el banco, tu herencia, todo por lo que has trabajado». «Entonces que así sea. Piensa en lo que estás diciendo. He pensado más en las últimas semanas que en toda mi vida». Sebastián hizo una pausa. «¿Sabes qué día era cuando la conocí? Era mi cumpleaños. 32 años, tío. 32 años de vida. Y ella fue la única persona en el mundo que se acordó. No tú, no el consejo, no ninguno de los socios o conocidos que dicen apreciarme. Una muchacha que apenas me conocía me hizo un pastel porque le pareció triste que nadie lo recordara». El silencio se extendió. «Eso no cambia quién es ella». «Tienes razón, no lo cambia. Ella es bondadosa, inteligente, valiente y genuina. Es todo lo que la sociedad finge ser y no es. Y si tengo que elegir entre el apellido Vega y ella, elijo a ella, sin dudarlo». Esperanza se llevó la mano al pecho donde el corazón le latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. «Cometes un error, sobrino. Un error que lamentarás el resto de tu vida. El único error que lamentaría sería dejarla ir». Pasos. La puerta se abrió completamente y Esperanza se encontró cara a cara con el tío Gonzalo. El hombre la miró de arriba a abajo con desprecio apenas disimulado. «Espero que estés satisfecha», le espetó. «Has destruido a un hombre que podría haber tenido todo». «Tío», advirtió Sebastián desde el umbral, pero Esperanza alzó la barbilla, encontrando fuerzas que no sabía que tenía. «Con todo respeto, señor, no he destruido nada. Y si cree que el amor es una forma de destrucción, entonces me compadezco de usted». El tío Gonzalo la miró con los ojos muy abiertos, claramente sin esperar una respuesta. Luego, sin decir una palabra más,
Se marchó dando un portazo que hizo temblar los cristales. En el silencio que siguió, Sebastián se acercó a ella. «¿Cuánto has oído?» «Todo». Le temblaba la voz. «¿Es verdad? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Tú no quieres?» «Sebastián, yo no puedo pedirte que renuncies a todo por mí. Tu familia, tu posición, tu fortuna». Él la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. «Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Mi familia son un puñado de buitres que solo aparecen cuando necesitan dinero. Mi posición es una jaula dorada que me ha mantenido prisionero toda mi vida. ¿Y mi fortuna?», sonrió. «Mi fortuna es lo único que me sobra y te aseguro que tengo suficiente para vivir 100 vidas sin depender del banco ni del consejo familiar. Pero, sin peros», le acarició el rostro. «Esperanza Morales, te estoy pidiendo que seas mi esposa. No porque me dé la gana desafiar a la sociedad, aunque admito que eso es un beneficio añadido. Te lo pido porque no concibo mi vida sin ti, porque cada mañana que despierto pensando en ti es la mejor mañana de mi existencia, porque me has enseñado que hay cosas más importantes que los negocios y los números y las apariencias». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Esperanza. «No tengo nada que ofrecerte, ni dote, ni conexiones, ni... Me ofreces algo que nadie más me ha dado jamás. Tú misma, sin condiciones ni expectativas. Eso vale más que todas las dotes del mundo». Ella rió entre lágrimas. «Eres un romántico incorregible. Solo contigo». Se arrodilló frente a ella tomando su mano. «¿Qué dices? ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Esperanza lo miró. Este hombre imposible, arrogante, tierno, que había revolucionado su vida como un huracán y que ahora la miraba desde abajo con una vulnerabilidad que le rompía el corazón. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». Sebastián se levantó y la besó con una intensidad que la dejó sin aliento. Y mientras se besaban en medio del despacho, con los documentos olvidados y el mundo entero en su contra, ambos supieron que habían tomado la decisión correcta. Capítulo 10. Se casaron un mes después, en una ceremonia íntima en la capilla de la finca de campo que Sebastián poseía en las afueras de Toledo. No hubo invitados aristocráticos ni pompa excesiva, solo un puñado de personas que realmente importaban. Doña Patricia asistió para sorpresa de todos, con un pañuelo en la mano y los ojos sospechosamente húmedos. La señora Remedios lloró abiertamente durante toda la ceremonia, murmurando entre sollozos que siempre había sabido que esa niña llegaría lejos. Lupe fue la dama de honor, ataviada con un vestido azul que la hacía parecer una princesa de cuento. Don Ramiro, el cochero, sirvió como testigo, hinchado de orgullo. Y en primera fila, sosteniendo flores silvestres que había recogido esa mañana, estaba don Miguel, el padre de Esperanza. No estaba muerto, como ella había creído durante años. Había sobrevivido al naufragio y pasado una década trabajando en un pueblo costero, creyéndola muerta a ella también. Sebastián lo había encontrado mediante una investigación discreta, y su reencuentro con Esperanza había sido el mejor regalo de bodas que podría haberle dado. «Estás preciosa, hija», le había dicho don Miguel al verla con el vestido de novia, un diseño sencillo de seda marfil que realzaba su belleza natural. «Tu madre estaría tan orgullosa». La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Sebastián besó a Esperanza con una ternura que hizo suspirar a todas las mujeres presentes. «Te quiero, baronesa», murmuró contra sus labios. «Y yo a ti, varón insufrible», respondió ella, sonriendo. Ese el banquete se celebró en los jardines de la finca, bajo un toldo de flores blancas que perfumaban el aire. Hubo música, risas y más comida de la que podrían haber consumido en una semana. Sebastián bailó con su esposa hasta que los pies le dolieron y luego siguió bailando porque no soportaba la idea de soltarla. «¿Arrepentido ya?», bromeó Esperanza mientras giraban bajo las estrellas. «Terriblemente. Debería haberme casado contigo el día que encontré el pastel. Habrías escandalizado a toda España. Como si no lo hubiera hecho ya». Le guiñó un ojo. «Aunque tengo que admitir que la cara de mi tío Gonzalo cuando recibió la invitación fue impagable. Creo que casi le da un síncope». Esperanza rió apoyando la cabeza en su hombro. «¿Crees que algún día nos perdonará la sociedad?». «Probablemente no, pero la sociedad es aburrida de todos modos».
Prefiero pasar mis días contigo, escandalizando a las viejas cotillas y haciendo exactamente lo que nos plazca. Suena a un buen plan. Es el mejor plan que he tenido en mi vida. La música cambió a una melodía más lenta, y Sebastián la atrajo hacia sí. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar casado contigo? ¿Qué? Que ahora puedo besarte cuando quiera sin que nadie me mire mal. Y para demostrarlo, la besó allí mismo, en medio de la pista de baile, sin importarle quién estuviera mirando. ¿Sabes qué más se hacían esa noche? En la habitación principal de la finca, Esperanza contemplaba el cielo estrellado desde la ventana mientras Sebastián se acercaba por detrás, rodeándola con los brazos. ¿En qué piensas, esposa mía? En lo extraña que es la vida. Se recostó contra su pecho. Hace un año estaba fregando ollas y soñando con tener suficiente dinero para comprarme unos zapatos nuevos. Ahora soy baronesa. ¿Te arrepientes de los zapatos? Ella rió. Los zapatos pueden esperar. Esto... Se giró para mirarlo. Esto es mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Sebastián le apartó un mechón de cabello del rostro, mirándola con una intensidad que todavía la hacía temblar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? ¿Qué? Que yo tenía todo lo que el mundo considera importante. Dinero, poder, posición, y estaba completamente vacío. Tú no tenías nada de eso, y sin embargo, eras la persona más rica que conocía. Rica en bondad, en coraje, en capacidad de ver lo bueno en los demás. Estás siendo cursi otra vez. Es mi noche de bodas. Tengo derecho a ser cursi. Entonces aprovéchalo, porque mañana volverás a ser el varón gruñón que todos conocen. ¿Gruñón yo? Se hizo el ofendido. Soy un dechado de simpatía. Sebastián, la primera vez que te vi pensé que eras el hombre más intimidante del mundo. ¿Y ahora? Ella fingió pensarlo. Ahora pienso que eres el hombre más intimidante del mundo, pero también el más tierno cuando nadie te ve. Él sonrió, esa sonrisa que reservaba solo para ella. Tu secreto está a salvo conmigo, varón. Más te vale. Tengo una reputación que mantener. Se besaron de nuevo, lentamente, saboreándose. La urgencia de las primeras veces había dado paso a algo más profundo, la certeza de que tenían toda la vida por delante, todas las noches del mundo, para explorarse y conocerse y amarse. Cuando finalmente se separaron, Sebastián la alzó en brazos y la llevó hacia la cama. ¿Qué haces?, rió ella. Empezar nuestra vida de casados como corresponde. ¿Y cómo corresponde exactamente? Los ojos de él brillaron con picardía. Déjame mostrarte. Y mientras la luna llena bañaba la habitación de plata y las risas daban paso a suspiros, Sebastián y Esperanza comenzaron el primer capítulo de su vida juntos. Una vida que no sería perfecta. Tendrían discusiones, desafíos, momentos difíciles como cualquier pareja, pero que estaría llena de algo que ningún dinero podía comprar: amor genuino, complicidad y la certeza absoluta de que se habían elegido el uno al otro por encima de todo lo demás, porque al final eso era lo único que importaba. No los títulos, ni las fortunas, ni las opiniones de la sociedad. Solo ellos dos, juntos, contra el mundo. Y francamente, el mundo no tenía ninguna oportunidad.